Bueno, muchísimas gracias, Manuel Calviño, por recibirnos aquí en tu lugar de, Gracias a ti por abrirme esta posibilidad. en tu lugar de pensamiento, de trabajo, de Ah, sí, vida. la Bueno, casa se ha convertido en el centro laboral, cosa que en general no me gusta, pero no dejo de reconocer que tiene muchas ventajas, sobre todo a una cierta edad. claro, porque aquí grabas los programas Aquí estoy haciendo de Vale la Pena absolutamente de todo. y desde aquí Desde participas aquí, vía internet. sí, en los congresos, conferencias, en fin, prácticamente en mi actividad se ha trasladado para la casa. Lo que hago es para creerme que existen diferencias, digo, este es el cuarto de trabajo, esta es la sala de estancia y así, pero tampoco es que hay mucho espacio, ¿no? Entonces, digamos, la situación provocada por la COVID, el aislamiento, todo a nivel internacional, Sí. no te ha impedido absolutamente. A mí me gusta mucho el trabajo de campo. A mí me gusta mucho, si me invitan a hacer una conferencia, un taller, interactuar con las personas, tenerlas cerca, sentirlas, palpar sus reacciones. Yo necesito eso como comunicador. Creo que ha sido el reto más complicado de la televisión, ¿no? El hecho de que en la tele no estás viendo nunca al espectador, lo estás suponiendo que está ahí. Pero a mí me gusta el contacto directo con la gente, por lo tanto me he tenido que adaptar a una condición distinta, y no estoy seguro de que todavía, de que he llegado ya a sentirme cómodo con hacerlo así. Pero la realidad es la realidad y ella se te impone y no tienes modo. Eh, Te digo que ventajas, ¿no? El mes pasado yo estuve en México, estuve en Paraguay y estuve en Perú, ¿entiendes? Entonces, online, en 3 congresos en esos países, y esto yo creo que es una gran ventaja. Claro que sí. Las conexiones en general han mejorado, ojalá que mejoren un poco más, y yo creo que eso es posible y se abre una posibilidad que es muy importante hoy, muy importante hoy. E incluso pienso que dada mi experiencia desde el punto de vista del trabajo periodístico, y en este propio programa Diálogo Abierto, creo que esta situación de utilizar las nuevas tecnologías para comunicarnos, para hacer programas, es algo que tal vez en el mundo de la ciencia también, por ejemplo, en este aspecto que tú dices de congresos, de conferencias, de intercambios con estudiantes, con otros profesionales, creo que es algo que pudiera permanecer en el futuro. Yo creo que se va a quedar, y ya te digo, yo lo valoro muy positivamente. Debo decirte que yo soy muy, no sé si la palabra existe, seguramente que no, pero yo soy muy performático en mi estilo profesional y científico, ¿no? Es decir, mis conferencias en un congreso eh, son atípicas y yo las monto con toda la intención a la manera de un mini show, que la gente la pase bien, entienda, polemice, vea cosas distintas, y hace muchos años que lo hago así, ¿no? Entonces ahora extrañas ver las caras del auditorio. Claro, pero a mi favor tengo que ahora, en tanto la conferencia, lo que hago normalmente es grabarla eh, con un pequeño proceso de edición que logro hacer domésticamente. Entonces, claro, le puedo incluir una cantidad de cosas que la hacen verdaderamente más rica, más amena. Yo creo que en las ciencias sociales, las ciencias sociales definitivamente se despegan en su estilo, en su concepción, en su noción de cientificidad, se despegan de las ciencias llamadas naturales o exactas o duras. Y yo creo que las ciencias sociales tienen que ver mucho con la comunicación, ¿ya? Tienen que ver con el arte de comunicar, con la intención de comunicar, y en este sentido con el montaje de la comunicación como un hecho profesional, ¿ya? Es decir, entender
que ese proceso que tú vas a hacer allí no es simplemente leer 200 palabras o decir 200 palabras, sino que tú vas con una intención de comunicar, de que llegue a la gente, de que la gente sienta, que la gente asimile, de que la gente pueda participar, incluso sensorialmente, en un diálogo contigo. Por eso, por ese interés y ese concepto tuyo, es que hiciste una maestría en marketing, gestión empresarial y comunicación. En parte sí, ya yo había hecho mi doctorado en psicología. Eso te iba a preguntar. Ya yo había hecho mi doctorado ¿Fue en posterior al psicología. doctorado? Mi doctorado, como buen doctorado, fin y al cabo, yo espero que eso también cambie. Fue un doctorado más bien formal. Yo hice mi doctorado en la Lomonosov, que es un centro muy formal. Estamos hablando de una universidad estatal En la Unión Moscú, Soviética, en la antigua Unión Soviética. En la antigua Unión Soviética. Que para mí fue fundamental. Mi posibilidad de estar 4 años trabajando y estudiando en la Unión Soviética, yo le agradezco enormemente. El salto profesional y científico que yo di allí es fundamental en mi vida. Pero mi doctorado es un doctorado formal, un doctorado de reflexiones epistémicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estaba sintiendo que yo soy de otro modo, y que ser de otro modo no tiene por qué estar reñido con hacer ciencia, con desplegar un ejercicio profesional. De hecho, cuando yo empecé a hacer Vale la Pena, yo recuerdo que el asesor de comunicación de la televisión era Vicente González Castro. ¿Cómo no? Y excelente persona, comunicador, en fin. Y Vicente me citó un día al ICR y me dijo, te veo. Un gran escritorio de madera, antiguo, lleno de libros, con espejuelos por aquí, por allá, porque tú no estás en eso. Libros detrás de ti. Podemos poner un macramé para dar un poco de vida y una silla de esas de cuernos y una bata blanca colgada en la silla. Y yo le dije, Vicente, ahí el que no se ve soy yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Déjame, yo llevo muchos años dando clases y llegaste hasta mí precisamente porque mis estudiantes fueron los que un día le dijeron a Hilda Rabilero, que estaba buscando un psicólogo para una sección de psicología en Contacto. Mis estudiantes fueron los que le dijeron a Hilda Rabilero, el profe Calviño, ese es el tipo que tú necesitas. Y así fue. Entonces le dije a Vicente, déjame, yo no necesito tantas cosas. Probamos, si no funciona. Pero yo llevo 20 años convenciendo estudiantes. Por ¿Y favor. cuántos años llevan haciéndonos entender que vale la pena? 30 años. 30 años. 30 años. O sea, que estabas claro de dónde te veías tú y cómo te veías tú. Absolutamente. No quiere decir que yo tenía claro cómo iba a ser, primero que iba a durar 30 años un programa, Claro. y segundo cómo iba a ser exactamente. Yo sabía que tenía que hacer el movimiento de Vale la Pena que yo hacía en el año, a inicio de los 90, al que hago hoy, hay una enorme diferencia. Bueno, otra etapa, otra historia, realidad, y otro exactamente. Calviño también. Entonces, y otro Calviño. Pero esa idea yo creo que yo la he mantenido siempre muy fija, muy fija. El otro día yo narraba de un congreso que se hizo en Cuba, donde a los organizadores de psicología no se les ocurrió mejor idea que los salones más importantes del Palacio de las Convenciones, en los horarios más importantes, donde más la gente va, o son los horarios más cómodos, pusieron las conferencias de los extranjeros. Y las conferencias de los cubanos, pues, me dejaron para el salón ese que está, tú sabes, ahí al final del pasillo que tú caminas y no encuentras nunca. Ahí. Y además de eso, a las 6 de la tarde, donde encontrar una persona en un congreso es casi imposible. Y yo recuerdo que yo hice así, cambié el título de mi conferencia. Yo mismo hice con una impresora unos dibujos y unas cosas y puse dinosaurios a volar. La psicología tiene que ser otra. Y lo repartí y se repletó el salón. Y entonces
tú sabes Eso que fue la gente... antes de hacer la maestría en marketing. Antes de hacer la maestría incluso, antes de hacer. Entonces fui a buscar un poco en la maestría, darle rigor a eso, darle fundamentación, entenderlo. Y luego hubo otra circunstancia importante, ¿no? Comenzaba el periodo especial y en las universidades nos dieron y asumimos la tarea de salir a buscar trabajo en áreas donde se podían obtener beneficios económicos para la universidad, no para uno, Sí. para la universidad. Y yo salí a buscar en el área empresarial. De hecho, hasta el día de hoy mantengo un vínculo fundamental, enriquecedor para todos con la empresa Meliá Internacional Hoteles. Y fue así. Entonces, entré en ese mundo. La gente cuando ve marketing piensa en el dinero, en la comercialización, y lamentablemente es una imagen muy prejuiciada. Y muy estrecha, Y muy, ¿verdad? y muy- y- Limitante. y muy estrecha. Yo, por el contrario, siempre digo, una buena clase es una clase que se sabe vender, entiéndase, que llega a los estudiantes y que los estudiantes la quieren consumir, la quieren escuchar. Una vez le dije a Vecino, entonces ministro de Educación Superior, que el problema de la asistencia a clase se resolvía muy fácil. Primero, decretar asistencia libre. Decretar asistencia libre. Y segundo, Estoy de acuerdo contigo. en esta no vas a estar de acuerdo, A por lo ver. menos muchos compañeros no. A ver. Y segundo, pagarle a los profesores según la cantidad de estudiantes que tuvieran en el aula. Pues también estaría de acuerdo. Yo les decía, los De profesores... algún modo estimular eso, porque exactamente, eso los te profesores desafía. nos vamos a preocupar Eso te no solo por desafía. lanzar conocimientos para allá y lanzar, sino por ganar al estudiante, ganar la atención del estudiante, ganar el querer del estudiante. Eso es fundamental. Que eso en mi vida profesional y personal es fundamental. Yo salto mucho, me perdonan, Loli, pero yo digo, el destino de este país no está en el país que le dejemos a la generación que viene atrás. Está en que seamos capaces de que la generación que viene atrás quiera el país que nosotros queremos construir. El asunto es de querer. Claro. Si no tienes Motivar el querer, el si aspecto no de la tienes el voluntad querer, no personal, tienes nada, del deseo absolutamente. personal. Absolutamente. O sea, hacer que algo te guste. Exacto. Las personas hacen lo que hacen por dos razones básicas, muy sencillas, y no hay que saber mucha psicología para esto, elemental. Uno, porque sabe hacerlo, y dos, porque quiere hacerlo. Y aún así, si sabes Y no quieres, no lo haces. Sin embargo, si quieres y no sabes, sales a buscar el conocimiento. Eres capaz de buscar el Por lo tanto, para mí conocimiento. el querer es la clave del desarrollo, del ejercicio profesional, del aprendizaje. Querer. Si tú quieres, tú aprendes con la peor telenovela brasileña que estén poniendo en la televisión. Tú logras aprender si quieres aprender. Es verdad. Bueno, tú decías, ahorita decías, no sé si existe la palabra, que eras un poco performático, Sí. que te gustaba... Lo soy. Que te gustaba Esa es mi esencia artística. Ahí voy. Entonces yo creo que eso viene de antes de ser profesor, de antes de hacer tu maestría en marketing y comunicación Sin y duda. todo eso. Yo creo que eso viene contigo desde que muy tú eras un niño, niño. Desde muy niño. Entonces voy ahora a hacerte un test que yo, Arriba. desde mi ignorancia Qué bien. psicológica, Qué bien, me encantan los test. he inventado para ti. A ver, te voy a decir, guitarra, acordeón y piano. Infancia. Mi infancia, en el sentido en que se habla hoy, edad pediátrica, hasta los 18 años, transcurrió dando vueltas entre eso. Un acordeón, un piano, una guitarra. Un acordeón, ¿Y quién te un piano, enseñó a una tocar? guitarra. Pues nadie. Yo toco de oído. Mi padre, cuando yo estaba en primer grado, segundo grado, me regaló una guitarrita de juguete y una filarmónica. Y 3 horas después yo había inventado cómo se podía tocar algo con esa guitarra y tocaba la filarmónica.
Y seguro que en la escuela Entonces, te de ahí, disponías a hacer cosas. exactamente, de ahí salté para un pequeño acordeón chino de juguete igual, y yo le sacaba melodías, y ahí, bueno, salté para un acordeón más grande. Mi hermana Lola, como buena niña de clase media, media embarcada, pero bueno, de clase media, estudiaba piano. Entonces venía la profesora de piano y le enseñaba la tarea. Y mi hermana se sentaba y no le salía aquella tarea de ninguna manera. Yo decía, quítate, tiene que ser así, mira. Y le hacía la tarea que yo había oído desde el patio de la casa, ¿sí? Entonces sí, yo tengo, no puedo decirlo de otro modo, aunque parezca un poco petulante, yo tengo ese don musical desde muy chiquitico. Te voy a decir otra palabra, bueno, te voy a decir dos palabras, no, bueno, tres palabras, a ver, y luego tú hablas. Los Dada Pop. Ah, no, bueno, es que yo fui rockero pop, no rockero en las versiones más contemporáneas del rock, sino en las versiones más pop. Toqué en varios grupos, pero en el año 66 coincidí en un festival de aficionados. Yo estaba tocando piano y cantando y coincidí con un grupo que yo hasta el día de hoy considero que en la época era de los 5 mejores grupos de música que existían como en el suele país. decirse, era sonado. Era sonado y ellos eran un grupo de música instrumental y estaban buscando un cantante. Y entonces me hicieron la propuesta y yo, sin dudarlo un minuto, la asumí. Te estoy diciendo que en ese grupo, en esa época, había personas como, qué sé yo, Federico Chea, que hasta el otro día tocó en la Sinfónica y hoy su hijo creo que sigue ahí en la Sinfónica. Alfredo Arias, un músico reconocido de toda la vida. Estamos hablando de tu etapa de preuniversitario. Exactamente, mi etapa de pre. Y la verdad que estuvimos muy bien. Luego ya en mi salida, en el año 69, se planteó para mí una encrucijada que yo en realidad nunca me han temblado las manos en la decisión. El preuniversitario Vedado convocaba a ir a la Zafra por 2 meses, que en realidad se convirtió luego en 5. Sí. Y obviamente la asistencia o no a la Zafra no estaba escrito en ningún lugar, pero condicionaba la continuidad de los estudios. Y ahí yo abandoné los DADA. En un momento en que los DADA estaban sonando muy bien. Pero no dejaste de cantar y de tocar guitarra. No, de hecho ahí coincidimos un tiempo en los DADA, el grupo, estaba Pedro Luis Ferrer y estaba Mike Purcell. En los DADA, estoy hablando del año 69. Pero yo me fui tranquilo, tranquilo no, pero me fui a cortar caña. ¿A dónde? A Camagüey. Eso fue la Zafra del 69. Los de mi generación, varones, no lo van a olvidar nunca. Fue la zafra más dura para los estudiantes. Nos fuimos por 45 días y estuvimos cerca de 5 meses. ¿En qué parte de Camagüey te acuerdas? Estuvimos en tantos lugares. Claro. Estuvimos básicamente alrededor de Piedrecita. Eso es un poco antes de Florida. San Lorenzo, Piedrecita, el Nazareno. Verdaderamente impresionante. Ahora fíjate cómo los buenos recuerdos son actitudes ante la vida y no solo cosas que suceden. Todavía yo, alguna que otra vez, voy a Santiago en auto, no manejando yo, en cosas de trabajo, y viro. Y siempre que paso por Florida digo, ¿te gusta? Dale despacio para ver Florida y para encontrar la pizzería donde veníamos los domingos por la tarde, que era la única hora que teníamos libre, la tarde del domingo, para lavar la ropa y descansar. Y nos íbamos a la pizzería de Florida. Y yo guardo un recuerdo tan lindo de esa época. Es decir, fue una buena decisión. Bueno, una época difícil, dura. Muy difícil, dura. Trabajo muchachito del Vedado, ¿verdad? Pepillito de los Dada cortando caña. Así mismito. Mirando en la perspectiva, tampoco era que trabajáramos mucho, ¿no? Porque yo recuerdo que yo estaba en una brigada de cortadores largos y cortábamos 90 arrobas
extiéndase, eso un cortador lo hace más o menos en 15, 20 minutos. En 15 o 20 y nosotros minutos. lo hacíamos en 12 horas de trabajo. Bueno, vamos a seguir. Ahora tengo unas cuantas palabras más para esta clave Pues que te sí, voy a dar. me gusta esa variante. Alberto Falla, Jorge Gómez, Grupo Moncada. Otra etapa importante también Ya en mi esto es en la vida. universidad. Ya esto es en la universidad, ¿no? Alberto hasta el día de hoy sigue siendo como un hermano para mí. Jorge, sin duda alguna, es un gran amigo, a pesar de que nuestros caminos en un determinado momento se separaron. Alberto y yo éramos trovadores. Ustedes eran las dos voces del Moncada, ¿no? Claro, pero Las voces antes de Moncada éramos trovadores, que en la época básicamente era cantar un par de canciones tuyas y luego cantar el repertorio de Silvio, de Pablo y alguna que otra cosa. De Noel, alguna cosa. Exactamente, éramos trovadores. Jorge Gómez estaba dirigiendo en la televisión universitaria un programa que se llamaba Siempre en Domingo. Televisión universitaria. Correcto. Ahí, y entonces ahí Jorge era Gómez, yo estudiante igual, que estaba allí. Y exactamente. los recuerdo a ustedes ahí creando el Moncada. Al final el programa terminamos siendo nosotros y siempre molestábamos a Jorge diciéndole, cámbiale el nombre al programa, no le ponga Siempre en Domingo, ponle Siempre los mismos, porque no éramos muchos. Y ahí surgió la idea de hacer algo más que una guitarra y una voz, y entonces surgió la idea de hacer el Grupo Moncada, que lo fundamos en el año 72. Yo era el director musical del grupo, ¿no? Que se ocupaba de los arreglos, en fin. Y yo creo que el Grupo Moncada fue todo un suceso, sobre todo porque en mi perspectiva, habría que oír al resto de los moncadistas, en mi perspectiva el Grupo Moncada no era sencillamente un grupo musical, era un grupo de intervención cultural, era un grupo con una pretensión cultural, con un intento de hablar con los jóvenes y decirles, existe una música distinta a la que ustedes oyen, existe una música que tiene que ver con nuestras raíces. Tú, creo que en 2 momentos me has dicho que tú tomas decisiones y que a Sí. veces la decisión es difícil Sí. y que no te arrepientes y que te sale bien. No. Yo creo que te salió bien, no sé si estarás de acuerdo conmigo, decidir no ser músico profesional Claro, como te y conté, ser profesor universitario. como te conté, esto era una decisión que ya yo había tomado antes. Yo con los DADA, a ver, evaluando desde ciertos estándares, yo con los DADA estaba muy requete bien. El grupo era un grupo bueno, nos llevábamos bien, tenía un buen nivel musical, éramos bien aceptados. Tenían mucha aceptación, Cobraban un dinero tenían que no trabajo. te puedes imaginar. Que ni hoy con el aumento del salario yo lo cobro. Es decir, estábamos muy bien. Pero yo no me veía como músico. Yo nunca me vi como músico. Para el resto de la vida. ¿Quieres que te diga un secreto? Yo creo que es un rasgo de inseguridad que yo tengo. A mí no me gusta hacer lo que yo no sé que puedo hacer. Quizás Si no, influye que no tuvieras una formación académica exactamente, musicalmente exactamente. hablando. Entonces yo digo, yo no soy músico, pero yo sí puedo ser psicólogo. Ahora voy a entrar en mi carrera, ¿cómo no voy a poder ser psicólogo? Bueno, entonces para cerrar el tiempo de diálogo abierto, ¿tienes que darnos algún consejo para asumir esto que nos queda de COVID y la post-COVID? Yo creo que con la COVID hay que trabajar un poco en la dirección de saber que vamos a convivir con ella todavía un tiempo, que va a modificar muchas rutinas de comportamiento nuestras, que nos ha traído muchas experiencias que podemos hacer extensivas a otras realidades y que estamos aquí y que sí, lamentablemente hemos tenido muchas personas que han perdido su vida, muchas personas que han enfermado y la han pasado verdaderamente mal. Pero estamos aquí y seguimos adelante. Pero el optimismo no puede cegar la responsabilidad. La esperanza no puede cegar la dificultad. Es decir, tenemos que pensar en grande, con optimismo, con buena esperanza, pero optimismo realista y argumentado. Para mí esa es la clave. No hay mejor emoción
que la que se vive desde cierta racionalidad. La emoción sin racionalidad no se vive, no la percibes. La emoción con cierto nivel de racionalidad, esa que tú entiendes, la disfrutas. Y eso es lo que yo creo que necesitamos. Esperanza, optimismo con racionalidad. Bueno, doctor Calviño, profesor Calviño, psicólogo Calviño, amigo Sí, Calviño. por favor, Loli. Muchísimas gracias otra vez. No solamente por la entrevista de hoy, sino porque eres de los fieles que has colaborado con Diálogo Abierto durante todo este tiempo singular, digamos, que estamos viviendo. Sí, realmente. Así es que te agradezco de nuevo. Por favor, gracias a ti. Repitamos la experiencia. Sin duda.